Muchísimas gracias por venir, José Carlos, a este lugar, a esta entrevista. A ti, Beatriz, por invitarme a tu casa y a este proyecto tan hermoso que tienes. Muchas gracias. Quiero que hablemos del sufrimiento, ¿vale? Aquí a hilo de Ariadna vienen muchos budistas, maestros, que nos hablan de que el sufrimiento es la primera noble verdad, ¿no? El sufrimiento porque enfermamos, el sufrimiento porque morimos, y el sufrimiento porque envejecemos, ¿no? Entonces vamos a hablar cómo, desde la tradición cristiana, desde la tradición de los Camilos, que creo que esa es tu raíz, cómo abordar, acompañar al que sufre porque está enfermo, acompañar al que sufre porque está muriendo y acompañar al que ha perdido, ¿no? El duelo, ¿no? Esa presencia de la ausencia que tanto hiere. Entonces vamos a empezar por lo primero, cuando enfermamos, ¿no? Y tenía una pregunta que antes no te he comentado en este calentamiento. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Empiezas fuerte. Es la pregunta que se ha hecho toda la historia de la humanidad, toda la historia de nuestra tradición, la teodicea. A lo largo de la historia se han intentado dar diferentes respuestas, todas limitadas. Yo creo que el coraje se tendría que traducir en la humildad de decir, no tengo ni idea, es cosa suya. No sé si realmente, al creer en Él como creador, Él hubiera podido crear un mundo sin sufrimiento. No lo sé, yo no soy Él. Me parece que son más importantes otras preguntas, que es cómo atravesar el sufrimiento que existe. La historia ha intentado convertir el misterio en problema y alguno diría que así ha manoseado el misterio. Y de ahí pues, ha venido una explicación que ha consistido en echarle la culpa al propio ser humano, ¿no? Pues podríamos ser invulnerables en origen, pero nos hemos ganado un castigo, una tesis. O a lo largo de la historia se han ido corrigiendo las respuestas y se han ofrecido otras, como quizás Dios lo que hace es así probarnos y esto es una manifestación de que nos da oportunidades de ser fieles y de crecer. Estas respuestas pueden encontrar apoyo en algunos versículos de la Sagrada Escritura. En otros momentos quizás se ha dicho, pues son momentos, el sufrimiento es una oportunidad que tenemos para expiar también y ofrecer y completar lo que falta a la pasión de Jesús. Son todas respuestas que a mí me generan inicialmente rabia, porque estoy de acuerdo con que al intentar responder la pregunta sobre el porqué del sufrimiento, manoseamos el misterio. A Dios hay que dejarle ser Dios y a nosotros nos toca atravesar el sufrimiento, distinguiendo, eso sí, de ese sufrimiento evitable y ese otro inevitable. Hay un sufrimiento que es evitable y que no toca preguntar por qué Dios lo permite, sino toca preguntar por qué nos lo generamos. Si me das una patada, si no trabajas lo suficiente para que yo viva en condiciones dignas, si se mueve la tierra y se cae mi casa y no la tuya porque soy pobre y tú tienes columnas suficientes para que se mantenga. Es un tipo de sufrimiento que es evitable, ¿no? Que teológicamente se diría es el que es consecuencia del mal que nos hacemos, llama pecado en nuestra tradición. Ese lo que hay que hacer no es preguntar a nadie por qué existe, sino dejarnos preguntar a nosotros mismos y trabajar por eliminarlo. Hay otro tipo de sufrimiento que es el inevitable, que es el que produce la naturaleza porque es limitada y enferma, es el que produce la naturaleza más grande, como la tierra que a veces se mueve y genera también sus consecuencias. Y ante ese yo creo que la respuesta no es preguntarse por qué, sino qué podemos hacer para acompañarlo y para disminuir su virulencia. Y hay otro tipo de sufrimiento, que es el que es consecuencia de la lucha contra el sufrimiento. Es el sufrimiento que Pablo llamará ministerial, San Pablo, cuando escribiendo a los colosenses dice completo en mi carne, una frase un poco complicada, lo que falta, la pasión. Él quiere decir, yo estoy haciendo lo mismo que Jesús de Nazaret, que es intentar construir un reino de bondad, un reino donde haya menos sufrimiento, pero eso me cuesta también sufrir. Este sufrimiento que es consecuencia del trabajo por aliviar el sufrimiento, quizás tenga un sentido en cuanto que estamos pagando el precio del amor y de la entrega a un mundo más libre del sufrimiento evitable.
Entonces vamos a por cómo acompañar el sufrimiento del enfermo, ¿no? Que es, creo que esto es una cita tuya: visitar y cuidar a los enfermos es un precepto antiquísimo, un deber ético y un sufrimiento muy intenso, especialmente cuando se dan vínculos de afectividad. Pero usted dice que es un arte, que debe realizarse con prudencia, puesto que la mera actitud compasiva no garantiza que se haga de manera adecuada. ¿Cuál es esa manera? ¿Qué decir, qué hacer cuando nos vemos interpelados por el dolor en la forma de una enfermedad, ¿no? Cualquiera de nuestros seres queridos, o cualquier ser excluido con el que tenemos una implicación empática, ¿no? En nuestra tradición, visitar al enfermo es una obra de misericordia. Es una de las cosas más hermosas que podemos y debemos hacer. En el fondo es un precepto ético, no abandonar a la persona en la estación de la fragilidad, no abandonarla. Es cierto que hay visitadores que son inoportunos, que son dañinos, que aumentan el malestar y el sufrimiento. Una pseudo compasión que infantilice al otro, digamos un concepto callejero de compasión, podría llevar a pensar que tenemos que animar al otro, exhortar, reprobar lo que ha hecho mal, cuánto se lo ha merecido, si ya te decía yo que si no ibas por este camino te iba a venir el tumor porque fumabas tanto. Este tipo de visitas que pretenden consolar, pero que caen en tópicos típicos, yo creo que pueden ser agentes patógenos que añaden más sufrimiento a la persona. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Fundamentalmente me parece que hay que escuchar, que hay que acompañar. Viene del latín, cum panis, comer pan juntos, sentarse a la mesa, como estamos nosotros ahora, y masticar al ritmo de lo que el otro está viviendo, con sagrado respeto, como quien entra en tierra sagrada y debe entrar descalzo, ¿no? Estas dos sagradas orejas que tenemos en relación a una sola boca nos han sido dadas, decía el filósofo, para escuchar el doble de lo que hablamos. Yo creo que esta es la clave fundamental, permitir al otro que narre cómo sufre, porque al narrar la persona pone sentido, lo busca y tímidamente va poniendo el orden en las cosas. La preocupación, por qué decir, yo creo que es una de las expresiones de nuestra ansiedad y de nuestros delirios de omnipotencia, de creer que tenemos que hacer algo por el otro, en lugar de hacer un ejercicio de humildad que se traduzca en sentarnos pues, a la vera del camino de quien se está narrando y en todo caso alguna pregunta tan abierta como ¿y qué te preocupa? ¿Qué te hace sufrir? ¿Y qué significa para ti esto? Y por último, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo? Y si permitimos que esto salga, la persona enferma quizás puede encontrar en la escucha una terapia, una verdadera medicina para su persona, también para su patología concreta, para su bienestar, para su salud integral, no solo para la salud como alteración del funcionamiento de algunos órganos o de algunas funciones de nuestro cuerpo. Eso me lleva a colación de otra pregunta, ya desde el lado del enfermo, ¿no? ¿Se puede vivir sanamente la enfermedad? Esta es una propuesta. Yo creo que se puede vivir efectivamente patológicamente la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, es el caso del victimismo, el que se instala en estar mal y le saca partido a estar mal, y no falta quien respondería: déjame en paz si me haces la pregunta ¿quieres curarte? Alguno diría: no me incomodes, déjame en mi camilla de la que estoy viviendo. ¿Qué significa vivir sanamente la enfermedad? Bueno, yo creo que hay respuestas que se pueden complementar. Una, hacer la paz con la naturaleza limitada. Yo no soy omnipotente, yo no soy Dios. Este es un ejercicio de humildad que me está mostrando mi propia condición humana, que se deteriora, se alteran las funciones, la enfermedad física. Más difícil es pedirle responsabilidad al enfermo mental para gestionar
y vivir sanamente su propia enfermedad, ¿no? Yo creo que se puede vivir sanamente no solo con uno mismo, haciendo la paz con la naturaleza, sino también con los demás. La enfermedad es un tiempo para la valentía, decía un autor. Es un tiempo para la relación, para la comunión. Es un tiempo para conjugar los verbos que queramos que den sentido a nuestra vida. Quizás estando más ágiles y menos enfermos hemos querido conjugar el verbo cuidar, querer, hacer, ¿no? Y en la estación de la enfermedad nos toca seguir conjugando estos verbos, pero en pasiva. Dejarnos cuidar, dejarnos querer, dejarnos hacer, y así construir un mundo más humano, también con estos verbos conjugados en otra forma. En clave de fe serían potencialmente igual evangelizadores. Y yo creo que también vivir sanamente la enfermedad para el creyente tiene que ver con vivir sanamente las relaciones en vertical, no solo o en vertical hacia adentro, es decir, relaciones sanas con Dios. Uno puede vivir sanamente la religión, la religación a la comunidad creyente y a Dios, o uno puede encontrar en los espacios de la fe también lugares que aumenten el propio sufrimiento. Pensar que tiene que ofrecer sacrificios o subir el volumen de la dimensión culpógena que a veces ha tenido la religión. Esto pueden ser modos enfermizos de vivir la enfermedad. Salud en relación con uno mismo, con los demás y con Dios. Antes lo has apuntado un poquito, pero bueno, es a colación también de esta teoría que ahora hay un poquito. Platón ya decía que un alma sana propicia un cuerpo sano, ¿no? Y los budistas dicen que todo es karma, ¿no? Todo es consecuencia de una causa que uno ha producido, ¿no? Y en la actualidad hay teorías en las que se responsabiliza al enfermo al no haber sabido gestionar sus emociones aflictivas, haber patologizado o haber somatizado, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre la enfermedad? Quizás antes lo comentaba, decir que es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza es enfermar. Y todas estas explicaciones, ¿qué le parecen a usted? La enfermedad, yo creo que si es algo, es que es un fenómeno muy complejo, porque hay muchos tipos de enfermedades. Enfermamos porque hay un virus circulante y entra por vía aérea. Enfermamos porque hay un virus circulante y entra por otros conductos porque nos relacionamos de diferentes maneras. Enfermamos porque nos damos un golpe y después hay consecuencias. Enfermamos porque las células tienen sus leyes y también algunas empiezan a replicar, a reproducir, y entonces surge un tumor, invade y enfermamos por muchas causas. Yo creo que una mirada sana es una mirada integral a la persona, para no simplificar ni el fenómeno del enfermar, ni tampoco el fenómeno del curar y el fenómeno de intervenir para recuperar la salud. Me parece que las artes médicas y de cuidados, médicos, enfermeros, auxiliares, cuidadores de toda naturaleza, tenemos que mirar a la persona como tal, no reducirla a una patología, ni reducir las explicaciones a un solo origen. Es cierto que el virus está circulando y la gripe te la coges tú y no yo, o yo y no tú, porque estamos más inmunodeprimidos y por otras muchas causas. Quiere decir que creo que más alineado con la sabiduría bíblica es comprender que es un fenómeno muy complejo e intentar intervenir de manera también integral. Es decir, superando también quizás los dualismos platónicos, intervenir en el cuerpo, intervenir en la mente, intervenir en las emociones, intervenir en las relaciones, intervenir en el mundo de los valores, dimensión espiritual, y en el mundo de las creencias para quien las tiene. Intervención integral para una experiencia integral, que es la fragilidad que se muestra en la enfermedad. Muchos enfermos son personas en la ancianidad. Muchos enfermos son personas mayores, ¿no? Que es otra de las realidades que esta sociedad, en su aspecto más hedonista, ha desplazado, ¿no? Porque no hay tiempo para cuidarlos, porque la brecha generacional se ha hecho muy grande. Entonces, se puede repensar y apreciar las posibilidades que presenta la ancianidad
podemos devolverle a nuestros mayores el prestigio que todavía en algunas culturas se tiene, y cómo cuidar de aquellos que enferman siendo mayores, y nos vamos acercando al otro ítem que quiero trabajar, el tema de la muerte, cómo trabajar, cómo acompañar la enfermedad de nuestros mayores, cuando por ejemplo el Alzheimer o estas enfermedades mentales que hacen tan difícil al cuidador cuidar sin quemarse. ¿Nos algunas pautas? En relación a los mayores, a mí no me gusta reducir tampoco la reacción social a una mera explicación y decir que están excluidos. Hay mucha gente sola, mucha gente sola. Por eso están surgiendo programas para acompañar en la soledad, y en particular en la soledad a las personas mayores, que son la mayoría de las que están solas, y de modo especial al final de la vida. Pero la respuesta de la sociedad en torno a los mayores es también muy rica y variada, ¿no? Hay programas que invitan a los mayores a seguir activos, envejecimiento activo. Hay programas que promueven la abueleidad, el ser abuelo, y se piensa ahora que los parques infantiles hay que acomodarlos a lo que son parques donde están los abuelos con los nietos, por lo tanto no son solo para los niños, sino son también para las personas mayores. Hay programas que proponen seguir aprendiendo cuando se es mayor, la Universidad de los Mayores. Hay personas que hacen programas para acoger a los mayores que tienen una vida más dependiente y necesitada de cuidados en residencias que querríamos que fueran hogares y no meros lugares de exclusión y marginación y abandono, aislamiento, sino más bien lugares de vida, de comunidad, de vida, no de muerte, sino de vida integrada en la comunidad amplia del entorno y de la sociedad. Hay programas que tienden a decir a las personas: usted pase la última etapa de su vida donde quiera, cuando sea mayor, y si quiere en casa, vamos a dar respuesta a cuidarle en casa. Todos estos programas son limitados y por eso tenemos motivos también para quejarnos de que es insuficiente la respuesta social que estamos dando a lo que no es un problema ser mayor, sino que es una conquista de la sociedad. España es uno de los países que más esperanza de vida tienen, y esto es una conquista, es lo que quieren todos, ¿no? Lo que queremos todos, vivir más. Como esto tiene también un precio, vivir más significa también vivir más tiempo con enfermedades que se convierten en limitantes y también deterioros cognitivos que limitan mucho la capacidad. Aquí yo creo que es la hora, decía el Papa Francisco en un encuentro mundial, decía que es la hora de la cultura paliativa también. Es decir, el objetivo de una sociedad que aumenta la esperanza de vida no tiene que ser solo aumentar la cantidad de vida, sino también la calidad de vida y la calidad de los procesos de fin de vida, la calidad de muerte. Uno de los riesgos que tenemos en escenarios como el nuestro, en tanto desarrollo y tantas posibilidades de tirar de tecnología para prolongar la vida y cuidar la vida frágil y enferma, uno de los riesgos es la colonización tecnológica que estira la vida también en condiciones de muchísima fragilidad. Es la hora de la cultura también paliativa, es decir, de promover un modo de mirar esta fragilidad del final en clave de cuidar, en clave de acompañar y no solo en clave de recuperar la salud perdida. Entonces nos vamos a ir acercando a esta frase de Rilke, para acercarnos al sufrimiento del que muere. Vamos, cómo se acompaña a una persona que muere, ¿no? Decía Rilke, ¿no?, que el amor y la muerte son los grandes dones que se nos entregan. La mayoría de las veces los transmitimos sin abrirlos, ¿no? Entonces, ¿por qué en nuestra sociedad la dignidad del final de la vida, el último capítulo esencial, no tiene realmente un escenario donde desarrollarse, ¿no? Igual que hemos medicalizado en exceso el nacer, ¿no?, que parece que es una enfermedad, sedamos muchísimo, alargamos la vida, los médicos están diseñados como para curar, pero no para diagnosticar, estamos ya en el proceso de morir. Pongamos los elementos para acompañar a una persona hacia el morir, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra sociedad da la espalda a la muerte, ¿no? Y
querría empezar a entrar, a abrir ese ars morendi que hay en la Edad Media, cómo aprender a morir, cuáles son los pasos, cómo acompañarlo. Vamos a empezar a tirar un poquito de ese hilo. Vivimos una cierta tanatofobia, una cierta tendencia a negar la muerte, ¿no? En el mundo rural está más presente, es más fácil encontrarse todavía con los cortejos fúnebres y con lo que significa la muerte en casa, la ciudad. La muerte es vivida también hasta como una molestia, una indisposición que hay que retirar inmediatamente para que no estropee el tráfico y la agenda de los ciudadanos que nos movemos con agilidad. Pero están pasando cosas también buenas. Si hace poco, en el año 83, nacía en España la primera unidad de cuidados paliativos en el Hospital de Valdecilla de Santander, ahora tenemos más de 800 dispositivos variados, repartidos no de manera proporcionada a lo largo de la geografía española. Esto es una novedad creciente, que solo se produce el desarrollo de las unidades y servicios de cuidados paliativos aceptando la proximidad de la muerte. Sin aceptar la proximidad de la muerte no hay este tipo de programas. Hay 40 y tantos equipos de apoyo psicosocial repartidos por España justamente para cuidar la dimensión psico-socio-espiritual, ya no estrictamente clínica, biológica. Estas novedades están siendo indicadores de procesos de humanización que a mi juicio caminan simultáneamente a otros de deshumanización, que la colonización tecnológica, a la medicalización de la salud y del final de la vida que todavía persiste entre nosotros. Están sucediendo otras cosas que son, yo creo, buenas noticias para compartir. Hay más de 30 centros de escucha especializados en España para atender a personas en duelo. El primero nació en el año 97, en este formato de lugares donde la gente llama por estar en duelo y pide ayuda y se le atiende en estos a los que me estoy refiriendo gratuitamente en una sesión y en otra a la semana siguiente o en un grupo que continúa adelante hasta 20 sesiones. Esta novedad de acompañamiento profesionalizado al duelo es contraria a la negación tan latina de la presencia de la muerte. Quiere decir que están pasando cosas que también son buenas y que inciden en la cultura y alivian una buena dosis del sufrimiento de tantas personas que acuden a estos lugares. Entonces vamos a sumar más semillas en esas buenas noticias. Decía Kubler-Ross que para ayudar a los enfermos hay que aprender a enfrentar la propia muerte, integrarla, ¿no? Entonces, como le comentaba antes, en el budismo tibetano hay meditaciones que te enseñan, practicas mientras estás vivo, cómo llega la muerte, el frío, los elementos vuelven a cada lugar, a cada reino. Ahí tienen hasta literatura espiritual donde van marcando los pasos que va sucediendo, la primera desaparición, el cuerpo ya no identidad con él. ¿Hay algo así parecido en nuestra tradición que nos ayude tanto a morir como a acompañar a alguien que muere? En siglos pasados había esta tradición de ayudar a las personas a morir de manera artística, muriendo, preparándose. Había costumbres hasta macabras, ¿no? En algunos contextos relacionadas con familiarizarse con el ataúd. Yo creo que lo que hay hoy es una propuesta de sagrado respeto al proceso de cada quien y que no me expropien la muerte. Dejarme vivir mi propia muerte, decía también Rilke. Dejarme vivir mi propia muerte. Algunos ensalzan suben el volumen a esta demanda hasta el punto de dejarme gestionar también cuándo quiero morir. Se abre el espacio de eventuales leyes que convirtieran en esto posible. Yo creo que desde la propuesta cristiana lo que hay es un deseo de acompañar a cada quien a hacer su itinerario personal para que pueda morirse, que no le mueran los demás. Si tiene cosas pendientes, le acompañamos a hacer, si es posible, si quiere, la paz consigo mismo, la paz con los demás,
la paz con Dios, si lo quiere celebrar. La acompañamos, si quiere, a recapitular, por si quiere dejar algún legado verbalizado del corazón a alguien y morir tranquilo porque diga gracias, porque diga también cuando se muere te quiero o te he querido, o porque quiera decir estate atento al niño pequeño que siempre nos ha preocupado, ¿no? Otras indicaciones más concretitas, acompañar a la persona a cerrar el círculo, no solo biológico, que se va a encargar la naturaleza, sino biográfico, poder decir me muero y no me mueren. La indicación sería superar las tendencias que todavía persisten de pactos y juegos de silencio, ¿no? Por incompetencia emocional y espiritual de los acompañantes, a veces familiares, a veces profesionales, a veces pastores, ¿no? Acompañar a hablar en verdad, que no siempre es sinónimo de hablar de la verdad y no siempre es sinónimo de entregar a bocajarro el diagnóstico y el previsible pronóstico, sino hablar en verdad o callar en verdad si la persona no desea tanta conversación, porque hay un tiempo para todo y esperemos que en el proceso del morir también lo haya, ¿no? Que el que se muere sea el sujeto, el protagonista, el que conduce, el que pueda levantar acta de que se está muriendo y no le roban su final. El doctor Enrique Benito, por ejemplo, habla de un proceso hacia el morir. También lo entrevistamos aquí sobre el tema de la muerte, ¿no? Caos, lucha, resistencia, negación, aceptación, entrega, soltar, rendición, incluso despertar de la conciencia que trasciende y sanación, ¿no? Y que una de las grandes resistencias, ¿no? Lo que produce más sufrimiento es como que vivimos la vida en la periferia de nuestra profundidad, ¿no? Como que no nos entregamos al vivir y entonces el momento de la muerte es como un arrepentimiento de no haber vivido en nombre de lo real, en nombre del amor. Se muere como se vive, hay una gracia en la muerte que nos redime por no haber vivido en el amor que de repente constatamos ante la presencia tan fuerte de la hermana muerte. Enrique es un gran referente en España y presenta un modelo descriptivo de lo que él ve acompañando. Hay diferentes modelos circulantes y yo creo que son complementarios para explicar e intentar comprender la experiencia humana, la naturaleza humana. Yo tiendo a ser muy realista en lo siguiente. La afirmación más verdadera para mí en esto es: cada uno muere tan bien como puede, no solo como ha vivido, sino como le permite incluso la casualidad y la naturaleza. Hay personas que efectivamente no mueren acompañados, sino de manera súbita o violenta. No tienen tiempo para hacer estas fases y estos procesos de adaptación o de sanación o de cierre. Hay personas que mientras se deteriora el cuerpo, si pueden ser acompañadas, pierden también capacidades de manera parcial o grande y total, que expropian la capacidad de ser sujeto de lo que sucede en lo biológico y en lo cognitivo. Por lo tanto, no solo se muere como se ha vivido, sino que se muere de una manera muy variopinta. Quien vive al final atravesando un deterioro cognitivo, tipo Alzheimer u otras demencias, también vive como le imponen las leyes de las malas conexiones entre las neuronas, ¿no? Conexiones limitadas. Entonces vive creyendo que lo que dice tiene sentido, o creyendo que le están robando, o creyendo que tiene que guardar las galletas por si le falta. Y vive así el final. No, la clave no es solo cómo uno elabora su propio final cuando esto es posible, sino también cómo acompañamos a que el otro sea respetado de manera sagrada, en su dignidad, se encuentre como se encuentre. En el proceso, si es que se puede describir con algún modelo interpretativo, o en la expropiación de la naturaleza, de las capacidades, o en la muerte súbita, que también acontece
en buena medida para muchas personas. Y esto es un desafío para no idealizar la muerte al final y darle el valor a estas descripciones a veces bucólicas del final, darle el valor que puedan tener. Ni siquiera los santos han muerto así. Algún autor se encargó de rastrear cómo habían muerto aquellos que hemos puesto en nuestra tradición como modelo, y cada uno también ha muerto como ha podido. Algunos llenos de remordimientos y haciendo poner los salmos de lamentación en la pared para ser, algunos queriendo no tener conexión con nadie y retirándose en la soledad, y otros agarraditos de la mano y con la oración en los labios, pero hay de todo. Por eso creo que hay que describir de manera realista también la variedad de las posibilidades de llegar al final y de vivirlo, o que nos acompañen a que se produzca sin ser sujeto de lo que... Entonces, cuando hablabas antes en la relación de ayuda del enfermo, de esa escucha, ¿no? Esa escucha que se abre, ¿no? Que será como virginal, ¿no? Deja ahí como el pensamiento en espera y simplemente recibe, ¿no? Al otro, cuando nos encontramos en esta tesitura, escogemos esa misma actitud de ver cómo la muerte va a llegar, cómo la muerte va a acontecer y entregarnos al proceso. ¿Eso se puede aprender? Es decir, ¿tendría que estar esto en las universidades de medicina, en enfermería? ¿Tendría que estar en los colegios de ir preparándonos como para estar en esa presencia, ¿no? Que parece que es lo que ayuda al sufrimiento, en este caso, en el proceso del morir? Yo aprendí a hacer raíces cuadradas y integrales y a resolver ecuaciones de segundo grado, y creo que me habrá ayudado a algo para desarrollar la lógica, y nunca en la vida me ha tocado hacer ninguna, por hacia dónde me he dirigido después. Sin embargo, es inevitable en la vida encontrarse con alguien enfermo y al final de la vida, y con alguien que no se puede poner la camisa solo porque él tiene una hemiplegia, o con alguien que no sabe lo que dice porque tiene un poco de deterioro cognitivo. Un gran desafío de humanización que tenemos en los ámbitos educativos, y en particular en la escuela, es hablar abiertamente y enseñar cómo acompañar en la fragilidad y cómo acompañar al final. ¿Dónde aprende el jovencillo cómo tratar al abuelo? Por modelado de la madre y el padre. ¿Y dónde aprendieron la madre y el padre? Y hay muchos errores que cometemos y muchas habilidades que podríamos adquirir para humanizar la relación y vivir también como cuidadores de una manera más saludable, serena, más satisfecha, que nos satisfaga más en el cuidado, que nos proteja más de los riesgos de quemarnos, si en la escuela habláramos de algo que no debe ser un tabú, sino que es una dimensión de la vida, que es su carácter limitado. En este sentido, efectivamente, hay tanatofobia. Como la hay también otros analfabetismos. No hablamos de los valores y creemos que hay analfabetismo ético, y creemos que lo que nos pidan los impulsos es lo que termina definiendo lo que es bueno o malo, justo e injusto, y lo que nos va a hacer felices. Tenemos desafíos en el ámbito educativo que no podemos trasladar exclusivamente a la escuela, sino que creo que los tenemos que dejar que habiten en primer lugar en nuestra casa, en la familia, que es el ámbito educativo por excelencia, y en el caso de las comunidades creyentes, también en los lugares donde pensamos desde la fe, como es por ejemplo la catequesis. ¿Cómo no hablar de cómo cuidar al abuelo en la catequesis? ¿De qué vamos a hablar si no? De esta necesidad de desplegar la solidaridad, la compasión más genuinamente humana y por lo tanto cristiana en estos espacios. Grandes y preciosos desafíos. Pues vamos ahora a acompañar ahora el duelo, ¿vale? Tendría miles de preguntas posibles para la muerte, pero vamos a acompañar al duelo. En el budismo se habla, por ejemplo, del desapego ante el sufrimiento, ¿no? Uno se desapega de esa emoción aflictiva que acontece
en la experiencia, en el campo de conciencia, y entonces cuando se estabiliza la conciencia, entonces se puede ayudar mejor sin estar tan identificado, ¿no? Pero es humano no dolerse cuando perdemos a un ser que amamos, ¿no? ¿Qué enseñanza, qué verdad encierra el duelo sobre nuestro existir? Vamos a empezar a tirar del hilo de cómo acompañar a aquel que siente como un mordisco, ¿no? La presencia de la ausencia de alguien que amaba, ¿no? El duelo es un proceso de adaptación, se dice sobre todo en la literatura, ¿no? Mi abuela hubiera dicho es un momento para la resignación, se habría quedado tan ancha. Hoy diríamos es una oportunidad de resiliencia, una oportunidad de crecimiento con ocasión del trauma o para reinventarnos. En otros momentos se ha hablado más, tiempos de Kubler-Ross, de la necesidad de aceptar, o en tiempos del psicoanálisis de integrar la cara oscura de la vida, y sea cual sea el verbo circulante o el verbo de moda, el duelo podemos decir que es la otra cara del amor, por poético que esto parezca, ¿no? Es el precio que pagamos por domesticarnos, en palabras del Principito, o el precio que pagamos por generar vínculos significativos entre nosotros. No somos eternos, no nos morimos todos los que nos relacionamos a la vez, y cuando nos perdemos nos duele, dolus, dolerse. Desde el punto de vista de nuestra tradición no buscamos evitar el dolor, y mucho menos entendemos que la fe sea un anestésico de la experiencia humana del sufrimiento en el duelo. Lo que la fe nos da no es anestesia, sino nos da a alguien con quien relacionarnos, que nos remueve también para ayudarnos y acompañarnos horizontalmente. La fe no anula el sufrimiento del duelo. El sufrimiento del duelo hay que atravesarlo, hay que elaborarlo. La literatura dice elaborar, hacer el trabajo del duelo, hacer las tareas del duelo, que empiezan por aceptar la realidad de la pérdida y su irreversibilidad, por abrir el corazón y compartir los sentimientos que la pérdida produce, por adaptarse al ambiente en el que el difunto ya no está, y por decidir seguir viviendo y no morir en el intento, sino seguir viviendo significa también seguir amando y dejándose querer. Por lo tanto, a pesar de cuánto amábamos y seguimos amando después de la muerte al ser querido, con la pérdida, esperemos que no se acabe la posibilidad de seguir conjugando este verbo y dando sentido a la propia vida. Con lo cual, desde nuestra tradición no proponemos un anestésico para el sufrimiento, ni un distanciamiento del sufrimiento, sino con mucho realismo nos desafiamos a vivirlo, a atravesarlo, a acompañarnos en el proceso. Si es posible, rebotar con ocasión del trauma y crecer y reinventarnos para seguir amando y viviendo con sentido. Creo que también hay fases del duelo, ¿no? También creo que Kubler-Ross las daba esos ítems, ¿no? Que iban sucediendo. Y, por ejemplo, un tema que así me ha llegado hace poco de gente que quiero, ¿no? ¿Cómo se trabaja la culpa de no haber hecho suficiente por el ser amado, ¿no? No haber estado a la altura por cobardía, por miedo, por una agenda absolutamente volcada hacia muchos actos externos que nos ha impedido hacernos cargo, ¿no? de ese amor, y ahora ya no está. ¿Cuál es la culpa sana, cuál es la culpa insana? ¿Cómo trabajamos en esa fase del duelo, el sentir no hice lo suficiente? La culpa es un fenómeno apasionante que nos habita desde el origen de la humanidad, que es susceptible de ser utilizada de manera perversa para generar malestar, y que es muy necesaria también en el proceso educativo y de desarrollo evolutivo. La culpa, en principio, es la experiencia displacentera que realizamos cuando transgredimos algo que entendemos que es un valor, por convencimiento propio o porque lo hemos interiorizado, porque alguien nos lo ha transmitido de la tradición o del entorno cultural o religioso
en el que nos hayamos movido. La culpa es necesaria. Hay un libro precioso argentino titulado Elogio de la culpa, la gran desconocida y la que tiene tanta responsabilidad de trabajar desde dentro, dice ella, trabajar desde dentro contra la violencia y contra las guerras. Pero también la culpa habita donde no hay una transgresión real de un principio y de un valor. Es la culpa neurótica, la culpa insana, que hace sufrir muchísimo, que puede ser muy tóxica, y habita también en el doliente, porque le dije, porque no le dije, porque hice, porque no hice. A veces esta culpa, aun siendo irracional, por no corresponderse con haber transgredido un principio ético, puede tener en el duelo una función adaptativa de manera transitoria. Me acuerdo una vez visitando a una joven que había perdido a su novio porque le dijo, vamos a tomar una Coca-Cola con la moto. Van con la moto, se atraviesa un gato, tiene un accidente, el novio muere. En el corazón de esta joven, mi novio ha muerto por mi culpa. Racionalmente es insostenible, pero es más caro aceptar durante un tiempo, sobre todo al principio, que es un puñetero misterio esto de que haya muerto alguien a quien yo amaba, y que un gato tenga más poder que yo. Es más caro aceptar eso que la autoculpabilización, y que en el fondo empodera al doliente. Yo tengo capacidad de generar eso. Es irracional. Si acompañada de manera saludable, si desmontada y confrontada progresivamente, puede haber sido un momento de transición, a pesar de ser irracional, hacia otro momento de aceptación de la verdad, que creo que es el puñetero misterio de no poder dar una respuesta al por qué ha muerto mi novio. La culpa a veces en el duelo tiene connotaciones con lo que podría haber hecho y no haber hecho, haber dicho y no haber dicho, y también puede aquí tener una valencia terapéutica. Si realmente podrías haber hecho algo y no hiciste, para generar el bien, no un bien irrealizable, sino un bien, por ejemplo, que el otro muriera en paz, perdonado por ti, pues solo queda el camino del arrepentimiento y del perdón. La psicología y la espiritualidad, también laica, hoy está recuperando el valor del perdón como itinerario sanante ante mucho sufrimiento generado por la culpa. Ya no el perdón solo como categoría, digamos, de templo, de sacristía, de práctica religiosa, que esa es la celebración del sacramento de la reconciliación, sino el perdón como itinerario sanante de quien siente efectivamente que ha generado un daño, sea en el duelo, sea en cualquier otro momento, y que es diferente de la reconciliación. La reconciliación es un itinerario bidireccional entre dos personas, no siempre posible en el duelo, no siempre aconsejable en situaciones en las que uno es víctima de algunos tipos de ofensas, pero el perdón es siempre posible. La decisión de vivir sanamente, de no dar de comer al veneno del rencor, de no vengarse en relación al ofensor. La culpa es un mundo apasionante que vale la pena rescatar de, no sé, de dónde se encuentra. Porque si estuvo en las sacristías, la culpa, y peregrinó después a las aulas de la psicología, ahora realmente no sé si no está en algún tipo de limbo, de indefinición, donde se genere más un desconocimiento que una familiaridad. El sentimiento de culpa, lo que toca, yo creo que es dejarle hablar para ver qué quiere decir. Es desagradable, es displacentero, pero si algo quiere decir, al sentimiento de culpa hay que escucharle para desentrañar su significado y adaptar las mejores estrategias de sanación que sugiera. Vale. Pues hemos hecho un recorrido sobre la enfermedad, hemos recorrido un poco la muerte, hemos recorrido un poco el duelo.
Y ahora quería hablar de esa iniciativa que yo conozco personalmente, la del Centro de Escucha, para todos los que nos estén viendo, ¿no? Después de, sois profesionales del acompañamiento, ¿no? Es decir, los Camilos, el Centro de Humanización de la Salud, los centros de escucha que dependen de vuestra raíz, de vuestra madre raíz, de poner más corazón en las manos, ¿no? ¿Qué es un centro de escucha y quién puede ir y cómo? Son proyectos muy bonitos, son signos de esperanza, son nichos donde se produce una hospitalidad compasiva que tanto necesitamos cuando estamos mal, alguien que me acoja con el corazón en las manos, preferiblemente, como decía San Camilo, y me permita contar lo mal que estoy y, si es posible, de la mano para buscar lo bien que desearía estar y trabajar por este camino. Empezamos en los años 90 a realizar acciones formativas sobre relación de ayuda, sobre counseling, esta forma de acompañamiento apoyada en una psicología humanista, convencidos de que hay una parte del sufrimiento que es evitable y que está en cómo viven las personas las dificultades, en cómo significan los traumas, y confiados, muy confiados, en el valor terapéutico de la escucha empática, respetuosa, la que no juzga, hecha desde una persona que con mucha humildad y sencillez y autenticidad quiere hacerse generosamente compañero del camino del sufrimiento del otro. De ahí han nacido pues más de 30, como decíamos, centros de escucha repartidos por España, con personas formadas que reciben en un lugar a quien ha tenido el coraje de pedir ayuda y así ha manifestado su fortaleza en la humildad de decir que necesita ayuda, y con toda la sencillez de sentarse como tú y yo ahora a explorar, pues se explora el modo de estar sufriendo y se busca luz para sufrir menos en lo que sea evitable. Es muy necesaria la formación, es un deber ético la supervisión, dejarse supervisar para acompañar de manera centrada en la persona y para no añadir más sufrimiento al que la persona ya tiene con una incompetencia relacional del acompañante, del ayudante. Es un signo de esperanza en una sociedad que va deprisa, no en todos los cambios, en todos los campos mejora la comunicación, pero hay nidos de tiempo de calidad y de acompañamiento que son pura terapia, existen y están aumentando. Pues muchísimas gracias, José Carlos, por venirnos a hablar un poco de todo esto. Gracias a ti por este rato.